Quiero iniciar con una lectura en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 9 al 12. Versículo 9 dice: ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. ¿Presten qué? Mucha atención. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. ¿Se les permite qué? Saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Están aquí hablando y me imagino que está Jesús con sus discípulos y entonces lo primero que les dice es: presten atención. ¿Qué es lo primero que les dice? Presten atención. Voltea con el que tienes a un lado y dile: presta atención. Y dice: a ustedes, está hablándole a los discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Levanta tu mano si tú eres un discípulo de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús. Agarra tu dedito así y dite a ti mismo: yo soy un discípulo de Jesús. Entonces dice: a ustedes los discípulos les permito conocer los secretos del reino, pero no a los demás. A ti y a mí nos es permitido conocer los secretos del reino. Y hemos estado hablando de entendimiento ya por mucho tiempo. Hemos estado hablando en el entendimiento del reino. Y yo creo que cuando yo estaba preparando este mensaje, estaba pues meditando algunos temas, algunas cosas. Y de repente yo decía: voy a hablar de esto. Señor, ¿quieres que hable de esto? Y todo me movía al entendimiento. Y luego decía: no, Señor, mejor por este otro lado. Y terminaba cayendo en el entendimiento. Entonces dije: bueno, Padre, pues tú quieres que sigamos hablando de entendimiento, vamos a seguir hablando de entendimiento. Pero lo primero es que tú y yo sepamos, entendamos, más allá de creer, que llegue a lo profundo de nuestra convicción, que si tú y yo somos discípulos de Jesús, nos es dado el entendimiento y nos es permitido, dice aquí, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino. Y dice: porque a los que saben algo de los secretos del reino, se les permite saber más. Pero los que saben poco, hasta eso poco, olvidarán. Por eso es tan importante, amado, que tú y yo vayamos profundo, vayamos alto, conozcamos los secretos del reino. ¿Para qué? Para poder conocer más. Esta es una carrera, dice Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Esta es una carrera en el buen sentido de la expresión, porque no es, cuando digo carrera no me refiero a una competencia, sino me refiero al caminar de cada uno de nosotros. Esta es una carrera en la que cuando ya alcanzaste un nivel, no te puedes quedar ahí, tienes que ir al siguiente nivel. Y cuando llegaste a ese nivel, hay luchas en nuestras vidas que nos quieren detener ahí o nos quieren hacer retroceder. Muchas veces a los jóvenes o a los muchachos yo les digo: no dejes de avanzar, ¿sí? A veces queremos avanzar a pasos agigantados, pero yo les digo, lo importante, y es lo que digo hoy, lo importante, amado, es que no dejes de avanzar. Habrá momentos en los que des un paso grande, pero habrá momentos en los que des un paso pequeño, y otro paso pequeño, y otro paso pequeño, y a lo mejor después das otro paso grande. Pero el objetivo es que no dejemos de avanzar. Que no dejemos de avanzar. Aunque sea 1 por hora, pero que avances, que avances. Dice una frase popular: reversa ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Que tú y yo sigamos avanzando. Ahora que estuvimos la oportunidad de estar en Puebla,
tuvimos la oportunidad de escuchar a un pastor que se llama Benjamín Núñez. Y dijo una frase que se me quedó tatuada, que se me quedó grabada, y la frase dice lo siguiente: solo hay una cosa más grande que partir la historia. Jesús partió la historia, tú y yo lo sabemos, ¿cierto? Jesús partió la historia. Pero solo hay una cosa más grande que partir la historia. ¿Y qué puede ser? Lo único que es más grande que partir la historia es culminar la historia, terminar la historia. Sabemos, estudiamos, nos comparten, nos predican todo lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hizo por ti, por mí. Somos salvos, fuimos comprados por su sangre, ahora somos redimidos, ahora tenemos acceso al lugar santo. Pero eso es solo algo de lo que Jesús ya hizo. Pero Jesús va a venir a concluir la historia. Y eso es más grande que haber partido la historia, es concluirla, es concluir la historia, es culminarla. Y yo he estado desde ese día pensando y pensando y meditando en esa parte y meditando en esa parte y meditando en esa parte. Quiero ser claro que el propósito de este mensaje no es parecer fatalista, pero es lo que está sucediendo, es lo que estamos viendo. Llevamos años, yo tal vez recuerdo desde que era pequeño, que recuerdo que no, pues que Cristo ya viene, y que Cristo ya viene, y que el fin del mundo ya viene, y que Cristo ya viene. A mí no me interesa si es el fin del mundo, a mí me interesa saber que Cristo va a venir. Y dice su palabra que no sabemos cómo llegará. Dice que como ladrón en la noche, nadie sabrá. Pero es tan importante saber, entender, creer y discernir, di conmigo, discernir, que Él va a venir a concluir la obra. Él va a venir a concluir su obra. La misma palabra nos enseña que Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, Dios, nunca deja nada inconcluso. Nunca deja nada inconcluso. Tú y yo somos una obra en proceso. Y esa obra no quedará inconclusa. No quedará inconclusa. Ahora, he escuchado últimamente dos palabras al respecto de esto, que yo las había escuchado sin entendimiento, y las oía y, ¿qué será? Pues quién sabe. No tenía entendimiento porque no tenía discernimiento del significado de esas palabras. Por eso el mensaje de hoy se titula Masquilim Maranata. Yo había escuchado la palabra masquil, que está en varios libros de los Salmos, tú puedes encontrar masquil, y masquilim es como el gentilicio, proviene del hebreo, y tiene un significado interesante, derivado del hebreo, significa servir con sabiduría, actuar prudentemente, o cuando le pones el im al final, entonces su significado crece y significa gente de entendimiento. ¿Qué significa? Gente de entendimiento. Tú y yo tenemos que ser masquilín. Y la otra palabra es maranata. Maranata. Yo había escuchado la palabra maranata miles de veces y pensé que solo era una librería cristiana que está en el centro de la Ciudad de México. Porque la librería se llama Maranata. Y como no había entendimiento, yo no me había puesto a querer entender o buscar el significado de la palabra maranata. Pero maranata tiene un significado muy interesante porque proviene del arameo y significa ven Señor o el Señor viene. En el antiguo Israel las personas lo utilizaban incluso como un saludo o como una despedida. El primero decía maranata, que es ven Señor, y el segundo contestaba maranata, que significa el Señor viene. Y entonces si no tenemos el entendimiento, pues pensamos ese tipo de cosas como yo, ¿no? Que era una librería nada más. Tú y yo necesitamos entender que el Señor viene, que el Señor vino, el Señor viene a terminar su obra. No sabemos cuándo, pero el Señor va a venir a terminar su obra. Y esto de maranata tú lo puedes encontrar en 1 Corintios 16, 22. Es la única vez en toda la Biblia que se menciona la palabra maranata. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata. ¿Cuántos habían leído ese versículo ya alguna vez? Y cuando no tenemos el entendimiento decías, pues, para empezar, ¿qué es anatema, no? Anatema es una persona, o el anatema no es más que negar tu fe.
en términos prácticos, es negar tu fe. Ya conociste y de repente algo sucede en tu vida y dejas esa creencia. Has conocido, no levantes la mano, has conocido personas así, que estaban caminando en la fe y de pronto ya no están más en la fe. Esto es porque no hay entendimiento en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser masquilín, maranata, personas entendidas que el Señor vuelve, que el Señor viene, que el Señor va a volver. Maranata, ven Señor, Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Ahora, para esto, para que tú y yo logremos avanzar en el terreno del entendimiento en nuestra vida, hay tres factores fundamentales, tres cosas fundamentales que seguramente tú y yo hemos visto en la Biblia, pero que no, tal vez, bueno, hablo por mí, no había tenido el entendimiento claro de estas tres cosas. Hay tres verdades fundamentales en la Biblia que toda congregación debe tener, que todo creyente debe vivir y que tú y yo debemos de tener muy claras, muy claras. En la Biblia hay tres énfasis, tres verdades irrefutables que son las siguientes y todas refieren a Jesús. Tú y yo vemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Lo recibimos en nuestro corazón. Aprendemos a orar, aprendemos a caminar con Él, aprendemos a creer en Él, creemos y caminamos con Él. Y la Biblia nos habla de algunas figuras que tú y yo decimos, está bien, pero cuando no tenemos entendimiento pasan desapercibidas. Pero cuando hay entendimiento cobran un valor invaluable, valga la expresión, en nuestras vidas, que es lo siguiente: Jesucristo como esposo, Jesucristo como rey y Jesucristo como juez. Repito, Jesucristo como esposo, Jesucristo como rey y Jesucristo como juez. A ti y a mí nos gusta pensar en el Jesucristo como esposo, porque bueno, dice la palabra que Él va a venir a buscar a la novia y es el esposo. Y es la parte de Jesús en la que tú y yo nos gusta más, porque es la parte donde tenemos intimidad con Él, es la parte donde estamos cerquita de Él, es la parte donde tú y yo ponemos en práctica el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. No sé si lo revolví, pero bueno, eso es lo que el centro del mensaje. ¿Y dónde podemos encontrar esto de Jesucristo como esposo? Jesucristo como esposo es la intimidad vertical que tú y yo tenemos con Jesús. Verlo como esposo es como ver la parte bonita, ¿verdad? La parte agradable, la parte en la que Él con amor nos abraza, cura nuestras heridas, nos transforma, nos renueva. Tenemos una convivencia con Jesús hasta en el plano donde la Biblia dice: ya no los llamaré más siervos, sino los llamaré amigos. Podemos entenderlo de esa manera, en un plano íntimo. Si me ponen ahí en pantalla, por favor, Mateo 9, versículos 14 y 15, por favor. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ahí déjame el versículo, por favor. Está hablando de la figura de un novio que se convertirá en esposo. Que se convertirá en esposo. Y habla de algo muy interesante. ¿Por qué habla del ayuno? El ayuno es una parte que te ayuda a entrar en intimidad profunda con Dios. El ayuno no es nada más esa parte, como nos han estado enseñando nuestros pastores los miércoles, no es nada más esa parte en la que te abstienes de algo porque sí. Te abstienes con un propósito mayor, que es ese propósito de ocupar ese tiempo en intimar, en tener intimidad con Dios. ¿Y por qué tenemos que ayunar? Bueno, porque cuando nos abstenemos de algo, estás más sensible a nivel sensorial. Físicamente estás más sensible a nivel sensorial, pero espiritualmente estás mucho más sensible, mucho más receptivo. ¿Sí me explico?
Entonces, por eso es importante, y bueno, no estamos entrando propiamente en ese terreno del ayuno, pero quiero decir, profundamente en el ayuno, no es el tema del mensaje, pero como lo dice ahí, me llama la atención, que como esposo, ¿por qué lo cuestionan primero sobre el ayuno? ¿No? Y entonces él dice, bueno, ¿acaso el esposo, las personas se ponen tristes mientras el esposo está aquí? No. Cuando tú y yo entremos en ese tiempo de ayuno, los que decidamos entrar es para estar en comunión con Jesús. Y, aunque suene complicado, si estás con el novio, ¿cómo estás cuando estás con el novio? O con la novia, los que tenemos o tuvimos, ¿verdad? Estamos deseosos de querer compartir y estar con Él. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces dijimos, Jesucristo como esposo, Jesucristo como rey. ¿Qué significa Jesucristo como rey? Tú y yo tenemos que ver a Jesucristo como rey. ¿Qué es lo que un rey normalmente hace? ¿Cuál es la función principal de un rey? Pues gobernar, ¿no? La función de un rey es gobernar. Entonces, cuando tú y yo vemos a Jesucristo como rey, lo estamos viendo como el rey del avivamiento. El que nos aviva, el que nos anima, el que nos impulsa, el que nos conquista. Y esta es la parte de Jesús donde tú y yo lo podemos ver a nivel horizontal. Porque un rey en la antigüedad conquistaba territorios y iban avanzando e iban haciendo su territorio más grande. El Señor está haciendo su territorio más grande cada día, aunque a Él le pertenece la tierra y todo, pero hay un reino contrario que también avanza. Entonces, Jesucristo como rey es el rey que avanza y que hace que su pueblo, su ejército, del cual tú y yo formamos parte, hagamos avanzar su reino. Hagamos avanzar su reino. Entonces, tú y yo cuando vemos a Jesús como rey, tenemos que verlo, como dice la palabra, en su trono. En su trono. Al Padre en su trono y a Jesús sentado a su diestra. Cuando vemos a Jesús como rey, entonces es cuando le damos a Él el lugar correcto. ¿A qué me refiero? El trono es el lugar correcto para el rey, ¿cierto? Cuando el rey se sienta en el trono, hay una razón por la cual se sienta en el trono. Y esa razón es gobernar. Esa razón es estar en el lugar máximo supremo donde una persona puede estar, y es el trono. Es el trono. Nadie más se puede sentar ahí. Aunque la silla del trono esté desocupada, no puede llegar otra persona y sentarse ahí. No debe. Porque es un lugar exclusivo para, diga conmigo, el rey. Es un lugar exclusivo para el rey. No, pero está desocupado, nadie lo está usando. Me voy a sentar tantito. Nadie puede sentarse ahí. Tú y yo necesitamos poner a Jesús en el lugar correcto del trono de nuestra vida. Cuando tú y yo lo vemos como rey, entonces Él está gobernando realmente nuestra vida. No puede gobernar nuestra vida si se medio sienta en el trono. No puede gobernar nuestra vida si tú y yo no nos quitamos de ahí para que Él se siente. Tú y yo nos tenemos que mover para que Él pueda sentarse y tomar el control. Es como conducir un auto. Cuando tú vas sentado manejando, ¿puedes soltarle el control a alguien más? Yo creo que puedes, pero seguramente no va a acabar bien eso, ¿verdad? Y no te puedes tú decir, sí, tú maneja y te medio haces un lado y la otra persona medio se sienta, písale el acelerador y yo llevo el volante y tú mete el clutch y, ¿no? No puedes, o estás bien sentado en el asiento del control o no estás bien sentado en el asiento del control. No podemos darle a Jesús la mitad del asiento del control. Isaías, por favor, capítulo 9, versículos 6 y 7. Tenemos que ponerlo a Él en el control. Y fíjate desde dónde. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo
se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Dice que desde antes de que Jesús naciera, Él ya estaba destinado a gobernar. Él ya estaba destinado a ser el rey. Él ya estaba destinado a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo 6:15, por favor. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. La Biblia nos enseña que Él es el Rey supremo, el Rey más grande que puede haber en esta tierra, en este universo, y que nunca habrá otro Rey superior. Nunca habrá otro Rey superior. Pero tal vez a ti y a mí no nos gusta tanto verlo como rey, nos gusta más verlo como esposo, porque verlo como esposo es la parte bonita, es la parte amorosa, es la parte donde Él nos abraza, pero cuando lo vemos como rey, entonces tú y yo nos tenemos que despojar, nos tenemos que hacer a un lado para que Él tome el control, para que Él lleve las riendas, para que Él nos lleve a tomar las decisiones correctas. Nos lleve a tomar las decisiones correctas. Entonces, esa parte a veces ya no nos gusta tanto. ¿Por qué no nos gusta tanto? Porque implica que yo tenga que someterme a mí mismo. Dice la Biblia, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada tercer día y sígame. Cada 15 días y sígame. ¿A quién le gusta cada 15 días? ¿A quién le gusta cada tercer día? Dice, cada día, diga conmigo, cada día, y sígame. Entonces, cada día tú tienes que menguar. Cada día tienes que menguar. ¿Para qué? Para que Él se levante como rey en nuestra vida. Y esa es la parte que luego no nos gusta. Esa es la parte donde la gente, has escuchado esta expresión donde dicen, ay no, es que yo no voy a la iglesia ninguna porque significa un compromiso. ¿Verdad? ¿Y cuál es ese compromiso? Menguar, hacerte a un lado. No como un compromiso impuesto, no como un compromiso aplastante obligatorio, sino un compromiso que tú solo asumes, Por eso es que luego no nos gusta. Porque un rey está llamado a conquistar ciudades y territorios y a conquistarnos a ti y a mí. La diferencia, amado, es que como esposo nos conquista con su amor y como rey nos disciplina. Como rey nos indica por dónde ir. Como rey nos marca qué debemos hacer y hacia dónde. Y para eso es que tú y yo necesitamos tener discernimiento. Para eso es que necesitamos ser masculín. Para eso. Para saber qué es lo que Dios nos está indicando, para saber hacia dónde Dios nos está llevando. Platicaba yo con un amigo hace unos días y me decía, es que no tengo clara la dirección de Dios. Y yo le decía, bueno, qué bueno que me lo cuentas para también estar orando para que Dios te dé dirección correcta. Pero eso es justo lo que tú y yo tenemos que hacer. Pedir dirección y estar seguros de la dirección que Dios nos está dando. Y eso solamente lo logramos siendo masculín, siendo personas de entendimiento para guiar al pueblo a interceder. El significado completo de masculín es gente de entendimiento para guiar al pueblo a interceder. Entonces tú y yo necesitamos tener ese entendimiento para saber hacia dónde Dios nos quiere llevar. Apocalipsis 17:14, por favor. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, los que Él ha llamado y elegido
y le son fieles, estarán con Él. Los que Él ha llamado y elegido y se han mantenido fieles, o nos hemos mantenido fieles, dice ahí, que estaremos con Él. Estaremos con Él. ¿Cuántos quieren estar con Él? Todos, creo yo, queremos estar con Él. Y algunos decimos, no, Señor, espérate tantito, todavía no, ¿verdad? Todavía me falta sacar a mis hijos, o todavía me falta ver a mis nietos, o todavía me falta ver a mis bisnietos, no sé, como quieras, en qué etapa estés, ¿va? Pero al final del día, si estamos aquí, es porque tenemos ese anhelo y la certeza de que un día vamos a llegar delante de su presencia y vamos a poder hacer vivo este pasaje donde dice, todos los que Él ha llamado y elegido le son fieles y estarán con Él. Estarán con Él, queremos estar con Él. Pero ahí sigue reiterando, te he mostrado 3 pasajes y hay muchos más donde la Biblia dice que Él está puesto como Rey desde el principio. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Él está puesto como Rey. No hay algo superior al Rey. ¿Cuántos vieron la coronación de Carlos allá en Inglaterra? Carlos III, quinto, séptimo. Bueno, el hijo de la reina Isabel. ¿Vieron cuántos shows se hizo? O sea, literalmente un país se paralizó y todo el mundo, incluido yo, estuvimos pendientes de verlo en televisión. ¿Cuántos lo vieron? Que Dios los perdone. Y bueno, es un rey terrenal, pero no se compara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se compara con el que dio su vida por ti y por mí. No se compara con aquel que sufrió el castigo más severo que un ser humano pueda sufrir. Pero a lo que voy es, imagínate, si eso hacen aquí en la tierra por un rey que es de ornato, porque esa es la realidad, es un rey de ornato, imagínate cuando tú y yo podamos estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque vino a culminar su obra, vino a culminar su plan, y entonces tú y yo podamos estar ahí, porque fuimos Maranata Masquilín. El Señor, ven Señor, el Señor viene, entendidos. Ahora, dijimos, como esposo, la intimidad, la parte bonita, como rey, el avivamiento, la parte horizontal, la parte de conquistar, la parte donde tú y yo nos tenemos que hacer a un lado para que Él reine en nuestra vida. Pero viene la última parte, que es la que creo que menos nos gusta o que menos visualizamos, que es como juez. Jesucristo como juez. Los últimos tiempos, amado, la culminación, el cerrar su obra, el terminar su obra. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, ya sea porque en verdad lo fue o porque a lo mejor estábamos jugando algo y decíamos, esta es mi obra maestra, ¿no? Terminé con mi dibujo y es mi obra maestra. O estás haciendo un arreglo en tu casa y dices, no hombre, qué bárbaro, me quedó padrísimo, es mi obra maestra, ¿no? Él va a venir a concluir su obra maestra, su obra completa. Él viene a culminar la historia. Y solo hay una cosa más grande, ya dijimos, que cambiar la historia, que es culminarla. Él vendrá a pedirnos cuentas a todos. Pero es fácil no verlo como juez, porque decimos, pues nadie sabe cuándo vendrá, como ladrón en la noche, ¿verdad? No, pues después. Me preocuparé por eso después. Me preocuparé por eso otro día. Porque no sabemos cuándo sucederá, pero sucederá. Fíjate lo que dice Isaías 33:22. Pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. El Señor es nuestro. El Señor es nuestro juez. ¿Qué es lo que hace un juez? Juzga. Un juez juzga. ¿Y bajo qué parámetros nos va a juzgar? Justicia.
¿Bajo la justicia de quién? ¿De la tierra? Justicia de Dios, bajo su justicia. Pero la Biblia dice, Él es juez. O sea, yo no te estoy inventando que hay 3 énfasis, que es esposo, rey y juez. La Biblia dice, y habla mucho que es esposo, habla mucho que es rey, y habla mucho que es juez. Pero no nos gusta pensar en un juez. Cuando tú y yo pensamos en un juez, ¿qué es lo primero que pensamos? Problema, ¿no? Problema. Ay, es que tengo que ir a ver al juez. Tengo que ir a ver al juez. ¿Cómo para qué? ¿No? Y lo relacionamos con cosas que no nos gustan. Pero Él es un juez. La diferencia, amado, es que Él es un juez justo. Él es un juez justo. Él no se le va a pasar la mano con nadie. Conforme a nuestras obras, conforme a lo que hayamos vivido y cómo lo hayamos vivido, cómo hayamos caminado con Jesús. Ya no me quiero meter así como en terrenos más detallados, pero bajo eso nos va a juzgar. No te lo imagines como, pues así, el juez, así como los ponen en la tele o en las películas. Porque es un juez que nos va a juzgar justamente y con amor. Justamente y con amor nos va a juzgar. Salmo 50, versículo 6. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina. ¿Sí? Tú y yo a veces estamos tan preocupados por la justicia. Y es que esto no es justo, y es que aquello no es justo, y es que esto sí es justo, es que esto otro es muy justo. Deja que los cielos proclamen la justicia. Tú y yo tenemos que ser entendidos que el Señor es el que tiene la justicia en sus manos, y tú y yo tenemos que soltar. Porque lo tenemos como rey. Entonces soltamos al rey nuestras cargas, soltamos al rey nuestras situaciones, soltamos al rey nuestros dolores, soltamos al rey nuestras vergüenzas, soltamos al rey nuestras frustraciones, aprendemos a lidiar con nuestras emociones, lo que hoy la gente llama inteligencia emocional. La Biblia lo enseña como que tú y yo tenemos dominio propio. Y eso está, tenemos dominio propio. Entonces lo entregamos al rey, porque el juez nos va a juzgar con amor y con justicia. Entonces dejemos de preocuparnos por las cosas justas o injustas. ¿Por qué? Porque a la luz de mi opinión, lo que a la luz de mi opinión es justo, a la luz de la opinión de Álvaro tal vez no, y viceversa. Lo que a la luz de Abraham es injusto, a lo mejor para mí es justo. Así tenemos que ser con la palabra, entendidos. A veces hay que explicar las cosas un poco más, pero ¿quién más te lo va a explicar que el autor? Nosotros aquí podemos explicar, pero hasta a veces aquí cometemos errores, hasta a veces aquí decimos cosas que a lo mejor ni nosotros mismos nos entendimos. Hechos capítulo 10, por favor, versículos 42 y 43. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de Jesús. Diéramos testimonio, de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y los que están muertos. Y conmigo, de los que están vivos y los que están muertos. Entonces, amado, este es un juez del que nadie se salva. Este es un juez del que nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Pero otra vez dice ahí, Él nos ordenó que predicáramos a Jesús en todas partes y diéramos testimonio que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez. ¿Te quedan dudas que Jesús es el juez? ¿Te quedan dudas que Jesús es el rey? ¿Te quedan dudas que Jesús es el esposo? ¿Cómo más te gusta ver a Jesús? ¿Como el esposo? ¿Como el rey? ¿O como el juez? Amado, si tú y yo somos entendidos, tenemos que aprender a amarlo como esposo, tenemos que aprender a honrarlo como rey y tenemos que aprender a sujetarnos a Él como juez.
Y entonces es cuando nuestra vida cambiará de una manera exponencial. Nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo cambiará de una manera exponencial, y entonces, como añadidura de ello, cambiará nuestra vida natural. Preocupémonos por las cosas importantes. No estoy diciendo que no atiendas tus asuntos, no estoy diciendo que no trabajes, pero a veces hay cosas más importantes y más trascendentes en nuestra vida. Preocupémonos por entender el reino espiritual, y todo lo demás, como dice mi cuñado, todo lo demás se va a alinear. ¿Tienes una bronca, tienes un problema que nomás no sale? Dice la Biblia, este género con ayuno y oración. Y que tú y yo no entendamos estos tres, es que no son conceptos, sino estos tres énfasis, que tú y yo no entendamos estos tres énfasis claramente en nuestra vida cristiana, tiene una repercusión importante. Mateo 24, 10 al 14 dice lo siguiente. Mateo 24, 10 al 14 dice lo siguiente. Y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán, muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Di conmigo, el amor de muchos se enfriará. Yo llevo escuchando esta frase muchos años. Pero cuando no tenemos entendimiento decimos, ay, el amor de muchos se enfriará. No el mío, de alguien más, pero no el mío. Pero si nos regresamos al versículo 10, dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Versículo 11, ahí nos estacionamos en el 11. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y cuando tú y yo, no sé tú, pero yo, cuando yo escuchaba, aparecerán muchos falsos profetas, me imaginaba que aparecían personas que se paraban aquí enfrente a compartir la palabra y que compartían palabra corrupta. Un profeta que venía con su Biblia, así, ¿verdad? Y decía, yo soy un profeta, ustedes todos créanme. Yo me lo imaginaba así. Pero, amado, estamos en tiempos donde hay demasiados falsos profetas, como dicen ahora, orgánicos, naturales. No están disfrazados ni de pastores, ni de líderes de iglesia, ni de sacerdotes, ni de nada. Están metidos en el mundo día a día. Y esto, tú y yo estamos expuestos a estos engaños todos los días. La Biblia nos advierte de los engañadores y nos advierte del engaño. Amado, el peor enemigo del discernimiento es el engaño. Y tú y yo nos dejamos engañar de maneras tan sencillas y tan sutiles por lo que estamos expuestos todos los días. Quiero compartir con ustedes un video de 3 minutos y quiero hacer la aclaración. Este video lo quiero mostrar como una ilustración, como un ejemplo. ¿Como un qué? Un ejemplo de lo que tú y yo estamos expuestos todos los días y que sutilmente nos afectan y están intentando cambiar nuestra manera de creer y nuestra manera de pensar. Es solo un ejemplo. No promuevo a la persona del video, no pretendo ninguna otra cosa más que sea un ejemplo de una de las miles de cosas que estamos expuestos todos los días. Hay algo que ha surgido últimamente de una manera tan brutal, pero tan brutal, que está latente y creciendo todos los días. Y así como la sabiduría y el amor de muchos se enfriará, el libro de Daniel también nos dice que la sabiduría de muchos dará luz a otros, muchos. Si tenemos entendimiento, dice, muchos se perderán, pero también muchos
serán salvados por la sabiduría de muchos. Y esos muchos somos los que estamos aquí. Tú y yo necesitamos hablar con las personas para sí compartirles de Jesús, pero para de alguna manera combatir y contrarrestar esta ideología que cada día está más fuerte. Vamos a Daniel capítulo 11, versículos 33 al 35, mientras preparan el video. Los sabios de los pueblos darán sabiduría a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por algunos días. Versículo 34. Y cuando caigan, serán ayudados con poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún hay plazo para estos. Quiero hacer énfasis donde dice en el versículo 33, los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Y luego dice, pero caerán a espada, en cautividad y despojo. O sea, nadie estamos exentos a recibir un ataque del enemigo sobre nuestras vidas y a querer caer. Y luego también por eso dice, algunos de los sabios caerán para ser purificados. En los últimos tiempos, amado, en los últimos años hemos sabido de grandes gentes de Dios que han caído. Por diversas razones. No vamos a juzgar esas razones porque no nos corresponde, pero sí dice aquí la Biblia, cayeron para ser purificados. Cayeron para ser purificados. Cuando a ti y a mí nos es descubierto alguna situación incorrecta o equivocada, llámese un pecado, eso nos expone y eso no nos gusta, pero para eso está el rey y para eso está el juez. Para eso está el rey y para eso está el juez. Y en lugar de tú y yo venir delante del rey, delante del juez y pedir perdón y arrepentirnos, nos retraemos, nos alejamos. Y entonces es cuando nos volvemos de esos que el amor se enfrió. De esos que el amor se ha enfriado. Porque da vergüenza, esa es la verdad, da vergüenza. Pero la buena noticia, amado, es que está el esposo. Está el esposo para recibirte con sus brazos abiertos, para amarte, para perdonarte y para curar tus heridas. Ahora, la Biblia nos advierte, como dije, del engaño. Y vivimos cada vez más en una sociedad más y más atacada con el arma más brutal que el ser humano pudo crear, o de las más brutales. ¿Está listo? Que es la ideología de género. La ideología de género, amado, es una de las armas más brutales que se está permeando en el mundo hasta ahora. Quiero que vean este video de 3 minutos, si me apagan las luces, por favor. Y como dije, es solamente para dar un ejemplo. Bueno, pues esto es insólito. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México, la COPRED, acaba de publicar una carta precisamente en el fin de semana que en México celebramos el Día del Padre. Escucha, haciendo oficial su postura para promover a nivel nacional y de manera gubernamental que se suspenda en nuestro país la celebración del Día del Padre, así como lo oyes. Textualmente, la carta que hicieron dice: exhortamos a las escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria a replantear sus festividades con motivo del Día del Padre, en las que se exalta un único modelo de familia y no se mira desde una perspectiva incluyente para todas las infancias. Bueno, pues te recuerdo que la COPRED y la CONAPRED se han distinguido en los últimos años por tener este sesgo pro-LGBT y una abierta promoción de la ideología de género. Desde su plataforma de gobierno, ahora no solo están impulsando su agenda, sino que quieren impedir que los padres seamos celebrados un día al año. Increíble, ¿no te parece? Pues bien, su carta dice también, escucha, que estas celebraciones justifican los estereotipos en el aprendizaje de las infancias y no visibiliza la diversidad de las familias, sino que refuerza su construcción de manera tradicional. Pero escucha, acentuando la exclusión, violencia y discriminación en contra de niños y niñas. En pocas palabras, su argumento dice que debido a que hay familias con madres solteras y con parejas de la diversidad sexual, entonces los padres no debemos ser celebrados públicamente, para que los demás no se sientan excluidos. Es que esto parece chiste, pero es real. Debemos entender que la celebración del orgullo gay
en el mes de junio, no se celebra por casualidad en lo que fue un día, el mes para celebrar a los padres. Debemos entender también que este tipo de acciones no son aleatorias, no son casuales, son parte de una agenda para desmantelar la familia tradicional y eliminar el modelo biológico hombre y mujer y estas expresiones básicas de masculinidad y de feminidad. Así la ideología de género y así su agresivo avance en México. Lo peor de todo es que día a día crece una cultura de mordaza que pretende silenciar toda voz disidente. Con el pretexto de esta famosa frase de discurso de odio, se silencia a quienes no estamos de acuerdo con la cultura trans y la ideología de género. Y quiero dejar claro, esto no es un discurso de odio para nadie. Las preferencias sexuales de cada uno son eso, sus preferencias, las cuales pueden ejercer con total libertad. Y el mismo respeto que muchos tenemos por la libertad sexual de otros es el que pedimos para nuestra libertad de opinión, de creencia y ahora también hasta de festejos públicos. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar callados? ¿Es que en verdad vamos a permitir que cosas como estas continúen en nuestro país? Esta postura no es también en sí misma un acto discriminatorio para todos los hombres que somos padres. ¿Es que no es obvio que después de esto también van a desmantelar el Día de las Madres con los mismos argumentos? Por favor, comparte este video. Tenemos que ser muchas más voces las que nos levantemos en contra de estas cuestiones. ¿Notan el ejemplo que quiero ilustrar? Hay demasiado ataque sobre la familia, hay demasiado ataque sobre esta situación. Y esta es una de las áreas en las que si tú y yo no tenemos entendimiento, nuestras vidas se pueden confundir fácilmente. Nuestras vidas pueden tropezar fácilmente. Con un argumento tan sencillo como si no estás de acuerdo, lo odias. Si no estás de acuerdo, eres estofóbico. Si no estás de acuerdo con esto, eres estofóbico, ¿no? Y estaba preparando esto y hay otro videito que es un chiste, donde va una camioneta por una ciclovía, ¿sí? Y entonces el texto dice, nací camioneta, pero me creo bicicleta, así que puedo ir sobre la ciclovía. Y si tú no estás de acuerdo, entonces eres bicicletofóbico, ¿sí? Entonces, con ese argumento de odio, como decía ahí en el video, nos quieren hacer creer que nos callemos y que estemos de acuerdo con todo ese tipo de cosas. Amado, tenemos que hacer un énfasis en nuestro entendimiento de la palabra, de quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí, y que todas esas ideologías, si bien tal vez no podemos combatirlas como nos gustaría, podemos hacerlo desde el terreno del entendimiento, desde el terreno de la oración, desde el terreno del ayuno. El Señor ama a las personas, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y todas esas situaciones son situaciones en las que tú y yo estamos inmersas todos los días, y en aras de la tolerancia hemos permitido que esas cosas cada vez avancen más y avancen más y avancen más. Y ya no es una cuestión nada más de un grupo de personas, eso ya está, todo eso ya está metido en lo más profundo de los gobiernos. Está metido en lo profundo de los gobiernos a tal grado que hay organizaciones como la que dice ahí, que aparentemente es una organización para evitar la discriminación, pero es una organización que está permeando a la sociedad de este tipo de cosas. Imagina, o lo que decía ahí el video, con qué argumentos quieren desmantelar el Día del Padre, ¿no? Pues es que como hay mujeres solas que no tienen un esposo, no hay una figura paterna. Entonces se van a sentir discriminados. ¿Cuántos aquí a lo mejor crecieron sin una figura paterna y el Día del Padre lo celebraban, pues tal vez sí se agüitaban un poco, lo que sea, pero algunos de ellos, ¿hay alguien aquí traumado por eso? ¿Hay alguien aquí que dijo, ay no, sí, que los demás no celebren porque yo me agüito? Es como querer que los demás no celebren su cumpleaños porque no es el día de mi cumpleaños. ¿Me explico? Ahora, lo interesante aquí, amado, ¿por qué el ataque tan directo contra la figura paterna? Porque la figura paterna es la que da la identidad.
a los hijos. La figura paterna es la que asienta la identidad en los hijos. Cuando en un hogar no hay figura paterna, hay problemas con esa figura. Tú nada más aviéntate si quieres la biografía de Juan Gabriel, la biografía de Gloria Trevi, la biografía de Alejandra Guzmán, la biografía de Luis Miguel. Todos tienen un común denominador, la aprobación de un padre ausente o la aprobación de un padre abusador. Ahora, todo esto lo estoy citando como ejemplo. Hay N cosas. Pero si tú y yo no estamos alertas y no tenemos entendimiento, esta ideología nos puede hacer tropezar y nos puede hacer enfriar. ¿Nos puede hacer qué? Nos puede hacer enfriar. Entonces, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya te suena más lógico? ¿Ya te suena más relevante la frase, el amor de muchos se enfriará? ¿Ya te suena más el asunto de los falsos profetas que enseñan? No te va a llegar un profeta con su Biblia, te va a llegar a través de un video a la palma de tu mano, te va a llegar por lo que piensa tu vecina, te va a llegar por lo que piensa tu comadre, te va a llegar por lo que piensa tu compadre. El amor de muchos se enfriará y los falsos profetas se van a presentar en nuestras vidas y se están presentando cada vez más y más sutilmente. Haciendo querer enfriar nuestro amor por Dios. Tú y yo, amado, tenemos que ser sabios en estos tiempos, en el ámbito en el que nos desenvolvamos, con el entendimiento de Dios, que es para que se manifieste en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, sino dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y fuera de ella. Tenemos que ser entendidos y ser sabios, porque Maranata, porque el Señor viene. Ven, Señor, el Señor viene. Y entonces, yo no sé tú, pero yo no me quisiera quedar, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros vemos las cosas de diferente perspectiva. Unos lo vemos con urgencia y otros pues lo vemos con tranquilidad. Pero el asunto es de que va a suceder. Vamos a terminar con esto. Vemos cómo al principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento, habla donde nos muestra a Jesús como esposo, nos muestra a Jesús como rey y nos muestra a Jesús como juez. Pero en Apocalipsis capítulo 19 no es casualidad que esto se vuelva a reiterar. Apocalipsis capítulo 19 versos 1 y 2 nos reiteran a Jesús como juez en los últimos tiempos. Y dice, después de esto, oí algo en el cielo que parecían las voces de una inmensa multitud que gritaba, alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Dios como juez, sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. ¿Cuál es esa gran prostituta? ¿Te suena algo así como la ideología de género? Y otras muchas ideologías que hay. Pero, amado, tú y yo necesitamos mantenernos firmes. Tú y yo necesitamos mantenernos entendidos, porque dice ahí que sus juicios son verdaderos y que Él ha castigado ya a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ya venció. Pero nos corresponde a ti y a mí mantenernos en el enfoque correcto, no solo nosotros, sino nuestras familias. No solo nosotros, sino nuestros amigos. No solo nosotros, sino la gente que está a nuestro alrededor. Ser de influencia en el lugar donde estamos. Ser luz. Dice la Biblia que nadie pone la luz debajo de un cajón, porque ahí no alumbra a nadie. Tú y yo tenemos que ser luz. Algunos ya lo estamos siendo. Algunos necesitamos serlo más. Algunos necesitamos empezar a hacerlo. Pero necesitamos hacerlo ya. Porque esta sociedad cada vez se tuerce más. Ahora, en Apocalipsis 19, 1 y 2 ya vimos y reiteramos lo que el juez hace, lo que el juez hizo, lo que el juez hará.
en Apocalipsis 19, versículo 6. Avanza al 6, por favor. Dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. No solo el juez ya venció todo eso, el juez ya tiene su merecido para todas esas ideologías. El reto para ti y para mí es mantenernos en esta verdad, porque las cosas vienen y el Señor como juez venció y ya tiene el resultado para todos ellos. El esposo, dice ahí, seguirá reinando, y el rey, ahí mismo en el 19, versículos 15 y 16, por favor, fíjate bien lo que dice aquí: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, y el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar, versículo 16, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él ya tiene todo planeado. Amado, ¿cuántos de nosotros hacemos un plan para no concluirlo? Nuestra inconstancia humana nos hace a veces dejar planes inconclusos, pero el Señor no es humano. El Señor no es inconstante como tú y yo. Si Él tiene un plan, lo va a terminar. Lo va a terminar. Lo va a terminar. Lo va a terminar, lo va a concluir. Amado, estamos como en el segundo tiempo extra. Y Él lo va a terminar. Y ataques a nuestras vidas, ataques a la iglesia, ataques a la familia, ataques a todo lo bueno, a todo lo correcto, a todo lo justo y a todo lo honesto, están viniendo como cascada. Y si tú no estás dentro de esas ideologías, entonces eres un odioso que odia cualquiera de ese tipo de cosas. Y amado, no estamos llamados a odiar a las personas. Estamos llamados a rechazar todo lo que está contrario a la verdad. Escúchame, no de forma religiosa ni legalista, con entendimiento. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con entendimiento masculín. Tú y yo tenemos que ser ese masculín. Tenemos que tener ese entendimiento y darnos cuenta que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por más sutil que sea, debe de tener algo ahí. Dice una frase de un cantante que le gusta a mi hijo: en esta vida nada es gratis, ni siquiera un lápiz. ¿Verdad? Entonces, amado, necesitamos tener entendimiento. Estamos llamados a ser entendidos de los tiempos. Estamos llamados a ser entendidos de que el Señor ha partido la historia, pero que lo más grande no fue partir la historia, sino que lo más grande será culminar la historia, llegar al final. ¿Cuántos de nosotros vamos al cine a ver una película y te sales 10 minutos antes del final? A menos que seas como yo, que de repente te surge algo y te tienes que ir y dejar la película a medias, y luego regreso a volver a verla, pero ya entro al cine como hasta después de la mitad de la película, para no volverme a chutar toda. Amado, nadie se quiere perder el final de una película. ¿Por qué? Porque es lo mejor de la película, ¿cierto? Nadie se quiere perder el final de la película porque es lo mejor de la película.
Yo no sé cuántos queremos perdernos el final del plan de Dios. Él va a culminar ese plan y es lo mejor de la película. Perdón por la comparación, pero es lo mejor de la película. Y cuando ese final llegue, amado, dice la palabra, como ladrón en la noche, y dice que muchos de nosotros, ya no vamos a estar aquí, pero los que se queden aquí, entonces dirán, era cierto, era verdad, sí pasó lo que el loco de Juan me decía, yo que lo tiraba loco, sí sucedió. Lo que Leobardo me decía, si era verdad, lo que César me decía, lo que el loco de Chuy me decía en mis clases. Entonces, entendimiento, amado. Si algo le hemos de pedir a Dios en estos días, es entendimiento.